En 2014, un hombre llamado Ethan y su esposa Dani decidieron pasar juntos un fin de semana en la isla de Vancouver. Ya lo habían hecho muchas veces y les encantaba acampar. La isla de Vancouver es perfecta para acampar, con sus hermosas playas y sus densos bosques. La pareja tenía mucha experiencia y ya había hecho muchas acampadas con éxito allí. Pero en este último viaje ocurrió algo realmente aterrador. Ethan y Dani estaban lejos de las carreteras y de cualquier lugar con gente. Acamparon en una playa aislada, encendieron un fuego y empezaron a relajarse. El camino desde la playa requería 1 kilómetro de caminata por la arena y otros 2 por el bosque hasta llegar a la carretera. La tranquilidad y la belleza del lugar crearon un marco perfecto para la pareja amante de la naturaleza. Durante el día, mientras exploraban la playa, conocieron a un campista llamado Leon, que era de Nueva Zelanda. Leon tenía una furgoneta aparcada en la carretera y pensaba dormir allí. Ethan y Dani le invitaron a unirse a ellos en la playa y disfrutar de la hoguera. Los tres se sentaron juntos, compartieron una botella de vino y charlaron mucho, disfrutando de la velada. El cielo empezó a teñirse de naranja y rojo a medida que el sol se ponía, creando una atmósfera mágica. Las olas rompían suavemente en la arena y el crepitar de la hoguera añadía una banda sonora reconfortante a la animada conversación del trío. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse espeluznantes. A medida que el sol se escondía en el horizonte, el trío empezó a oír voces femeninas procedentes de los arbustos que tenían a sus espaldas y que separaban la playa del bosque. Al principio, pensaron que podría tratarse simplemente de otros excursionistas o campistas cercanos, o tal vez de un grupo que había fondeado en el mar y los sonidos se extendían de forma extraña. Los tres coincidieron en que oían voces femeninas. León, siendo el más relajado del grupo, hizo una broma para aliviar la tensión. «Quizás sean sirenas que intentan atraernos al mar», dijo con una sonrisa, pero Dani no pudo reírse. Había algo en las voces que la inquietaba. A medida que caía la noche, las voces parecían acercarse cada vez más. Ethan y Dani encendieron más leña en el fuego, intentando aumentar la luz y el calor a su alrededor. La oscuridad del bosque era ahora un manto negro que parecía envolver la playa. Las voces, aunque todavía indistintas, continuaban, como si se estuvieran susurrando oscuros secretos. León decidió que era hora de volver a su furgoneta antes de que fuera demasiado tarde. Se despidió y empezó a caminar por la pista. Ethan y Dani se quedaron mirando las llamas de la hoguera que bailaban con la brisa nocturna, intentando ignorar las voces que seguían susurrando. Dani empezó a sentir un escalofrío que le recorría la espina dorsal, no solo por la temperatura, sino por el miedo creciente. Ethan, esas voces no suenan normales, dijo, cogiéndole la mano con fuerza. Ethan intentó calmarla, pero él mismo estaba inquieto. Las voces femeninas no parecían estar mucho más allá de la línea de árboles ahora. Decidieron permanecer despiertos, atendiendo el fuego, con la esperanza de que las voces se detuvieran. Pero las voces continuaban, como si trataran deliberadamente de perturbar la paz de la noche. Cuando por fin decidieron apagar el fuego y retirarse a la tienda, cogieron sus linternas y las alumbraron varias veces alrededor de la cala, buscando cualquier señal de otros campistas o embarcaciones. No había nada a la vista. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando Ethan y Dani se acostaron por fin, agotados y nerviosos. Unos 15 minutos después, oyeron pasos alrededor del campamento. Los pasos venían de la dirección de los arbustos y parecían acercarse al lugar donde estaba la hoguera. Ethan contuvo la respiración, intentando oír mejor. Los pasos parecían imposibles de ser humanos, dada la dificultad del terreno. La pareja se quedó allí, inmóvil, esperando que fuera solo un animal, tal vez un oso. Pero las pisadas no eran las de un oso. Iban del fuego a la cabaña y luego volvían al bosque. 5 minutos más tarde, las pisadas volvieron al fuego, y ahora podían oír claramente 2 voces femeninas que decían cosas sin sentido a gran volumen. La comunicación de las voces no se parecía a ningún idioma conocido por Ethan o Dani. Parecían hablar la una sobre la otra, en una especie de conversación caótica. Las voces se trasladaron de la zona de la hoguera a la tienda, sin dejar de hablar en voz alta. Permanecieron alrededor de la tienda durante unos segundos y, de repente, todo volvió a quedar en silencio. Ethan y Dani se quedaron helados de miedo. No sabían qué hacer. Solo oían las voces y los pasos que se alejaban hacia el bosque, para no volver a ser vistos ni oídos.
Cuando por fin amaneció, hacia las 11 de la mañana, Ethan y Danny hicieron rápidamente las maletas y abandonaron el lugar, jurando no volver jamás. Denunciaron el incidente a las autoridades locales, pero nunca averiguaron quién o qué había allí esa noche. Cuando se hizo de noche, Leon se dio cuenta de que era hora de marcharse. Se despidió de sus amigos con un rápido abrazo, consciente de que la oscuridad se acercaba rápidamente. Con pasos apresurados, se dirigió a su coche, ansioso por salir del bosque antes de que la noche se lo tragara todo. El viento empezaba a susurrar entre los árboles, añadiendo un aire de misterio a la atmósfera. En el campamento, Ethan y Danny se miraron, compartiendo una sensación de inquietud. La oscuridad parecía más densa de lo habitual y el silencio era inquietante. Danny se acurrucó junto al fuego, buscando consuelo en las llamas danzantes. «Oigo voces», susurró, con los ojos muy abiertos por el miedo. Ethan se inclinó hacia adelante, intentando captar cualquier sonido. Y entonces él también lo oyó, dos voces femeninas que murmuraban palabras incomprensibles, como un eco lejano procedente de la arboleda. Los dos permanecieron atentos, alimentando el fuego con la esperanza de que la luz ahuyentara lo que fuera que hubiera fuera. Las voces, aunque bajas, parecían peligrosamente cercanas. Cada crujido del fuego hacía que Danny se estremeciera aún más, y Ethan apretó con fuerza el farol, la luz parpadeante barriendo la oscuridad. La noche avanzaba lentamente. Finalmente, cuando cesaron las voces, ambos sintieron un alivio temporal. Decidieron apagar el fuego y refugiarse en la cabaña. Armados con una linterna, hicieron una última inspección alrededor del campamento, buscando botes o cualquier cosa que pudiera ser la fuente de las voces. Pero no había nada, solo el oscuro y opresivo vacío del bosque. Hacia las 3 de la madrugada, exhaustos, se tumbaron en la tienda, tratando de ahuyentar los pensamientos perturbadores. El silencio era casi absoluto, salvo por el lejano sonido del viento entre los árboles. Sin embargo, apenas 15 minutos después, sus corazones se aceleraron al oír pasos. Pisadas firmes, que hacían crujir las hojas y ramas secas alrededor del campamento. El sonido procedía de los arbustos cercanos a la hoguera, una zona por la que sería casi imposible cruzar sin hacer mucho ruido. Ethan abrazó a Danny con fuerza, intentando convencerla a ella y a sí mismo de que podía tratarse solo de un oso. Después de todo, los osos negros de la isla eran notoriamente tímidos. Pero las pisadas no eran las de un oso, tenían un ritmo extraño, casi humano. Iban de la hoguera a la cabaña y luego volvían al bosque, siguiendo un patrón inquietante. De repente, volvieron las voces femeninas. Ahora eran más fuertes y hablaban en un tono casi agresivo. Las palabras seguían siendo ininteligibles, como una lengua antigua y olvidada. Las voces parecían acercarse, moviéndose con una fluidez inquietante a través de la densa maleza. Llegaron a la cabaña, y durante un momento que pareció una eternidad, Ethan y Danny los oyeron discutir por encima de sus cabezas. Y entonces, tan bruscamente como habían empezado, las voces cesaron. Volvió el silencio, más pesado que antes. Ethan y Danny se quedaron paralizados, con el corazón latiéndole sin control, sin saber qué hacer. Se sentían atrapados entre la necesidad de huir y el miedo a dar un paso. Las voces se alejaron, desapareciendo en la oscuridad del bosque, y nunca más se supo de ellas. La noche parecía interminable, y permanecieron despiertos hasta el primer rayo de sol, sintiendo aún la presencia amenazadora a su alrededor. A la mañana siguiente, Ethan y Danny se despertaron hacia las 11 de la mañana, con los cuerpos pesados por el cansancio. La noche anterior había sido larga y habían dormido hasta tarde. Cada músculo parecía pedir a gritos más descanso, pero sabían que tenían que actuar con rapidez. Hicieron las maletas con movimientos silenciosos y precisos, un pacto tácito de que este lugar quedaría atrás para siempre. La decisión de permanecer en silencio en la tienda, sin llamar la atención de quienquiera o de lo que fuera que estuviera ahí fuera, había sido su salvación. Ahora, aventurémonos en otra historia. En Eagle Mountain, Utah, un pequeño pueblo al sur de Salt Lake City, viven Kylie Caswell y John Stone, dos entusiastas de las actividades al aire libre. Su pasión era explorar los bosques en busca de secretos ocultos. En un día aparentemente normal, Kylie salió a recorrer los senderos de Cedar Fort, una región a solo 8 kilómetros al sur de Salt Lake City. Durante su caminata, encontró señales del impacto humano, huesos de animales y montones de basura arrojados descuidadamente.
pero lo que empezó como un paseo rutinario se convirtió rápidamente en un inquietante misterio. Símbolos extraños y partes de animales dispuestas en extrañas formaciones aparecieron en su camino, creando una atmósfera de inquietud. El 15 de septiembre, Kylie decidió que había llegado el momento de compartir sus descubrimientos con su amigo Josh. Con él a su lado, regresó a aquel inquietante lugar, decidida a averiguar qué estaba pasando. La tarde avanzaba y el sol proyectaba largas sombras cuando se toparon con un espectáculo que les heló el corazón, una cabeza de ciervo cercenada rodeada de un pentagrama hecho con patas de ciervo. La macabra escena no había estado allí la primera vez que Kylie había pasado por allí, lo que aumentaba aún más la sensación de peligro inminente. La luz del día empezaba a desvanecerse, tras hacer unas cuantas fotos, decidieron que era hora de marcharse. Sin embargo, a medida que se alejaban, se dieron cuenta de que el camino de vuelta parecía diferente. Cada paso les sumía más en la confusión. Los árboles, antes familiares, formaban ahora un laberinto sin salida. Cuando la oscuridad se apoderó de ellos, se dieron cuenta de que estaban perdidos, con la única ayuda de la tenue luz de sus teléfonos móviles. La sensación de ser observados aumentó, y el sonido de los arbustos moviéndose a tan solo 6 metros les aceleró el corazón. El aire estaba en calma, aquella noche no había viento. Aceleraron el paso, pero el miedo se convirtió en pánico cuando oyeron un grito profundo y aterrador, un sonido que no sonaba ni a humano ni a animal. Corrieron por la pista, con la adrenalina corriendo por sus venas. Kylie, luchando contra el impulso de mirar atrás, sintió que se acercaba el peligro. Josh, incapaz de resistir la tentación, miró y vio una inmensa figura negra, mucho más grande de lo que podría ser cualquier ser humano. Aterrorizados, corrieron con todas sus fuerzas hacia el coche de Kylie, escapando por poco de lo que les perseguía. Finalmente, cuando se encontraron dentro del coche, salieron a toda velocidad del bosque, dejando atrás los misterios y horrores que habían encontrado. El camino de vuelta a casa fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre lo que podrían haberse encontrado aquella siniestra noche. Tras la aterradora experiencia en el bosque, Kylie se dedicó a investigar, decidida a comprender lo que había encontrado. Indagando en viejos archivos y oscuros foros de Internet, descubrió inquietantes documentos sobre cultos que realizaban oscuros rituales en aquellos bosques. Había registros de brutales asesinatos y misteriosas desapariciones que se remontaban a décadas atrás, todos ellos ocurridos en aquella zona. Lo que ella y Josh habían presenciado parecía ser la continuación de una macabra y antigua historia. Al igual que Ethan y Danny, que vivieron su propia experiencia aterradora, Kylie nunca olvidaría los horrores a los que se había enfrentado. Y como ellos, decidió no volver jamás a aquel bosque, sabiendo que algunas puertas, una vez abiertas, deben permanecer cerradas. Viajemos ahora al norte de Alemania, donde se desarrolla otra historia escalofriante. En una zona que formaba parte de la República Democrática Alemana, dos amigos, Hans y Felix, decidieron explorar la región, rica en historia y misterio. Durante su paseo, divisaron unos extraños tubos que emergían del suelo, similares a periscopios. Sintiéndose valientes, o quizás solo movidos por una curiosidad temeraria, decidieron investigar más a fondo. La densa vegetación ocultaba una puerta escondida tras unos arbustos, disimulada por una tapa de madera desgastada. Con un esfuerzo conjunto, la abrieron, revelando la entrada a un antiguo búnker militar. El aire estaba cargado de humedad mientras descendían, y pronto se encontraron en un pasillo central, del que surgían varios túneles que formaban un laberinto. El eco de sus pasos reverberaba en las paredes frías y húmedas. Intentando no alejarse demasiado para no perderse, exploraron los túneles, cuyas paredes contaban historias de tiempos de guerra y miedo. En uno de los túneles encontraron una inscripción en alemán que, traducida, significaba «ayuda». El pavor y la curiosidad se mezclaron, pero decidieron seguir adelante. A medida que avanzaban, el búnker mostraba signos de creciente deterioro. Aparecieron más inscripciones en las paredes, esta vez con mensajes más siniestros, como «Hola, Satán, te quiero». El olor a cloaca se hizo más intenso en algunos pasillos, donde el agua estancada convertía el ambiente en un pantano subterráneo. Al entrar en una gran sala, fueron recibidos por una extraña visión, una máquina de aspecto antiguo dominaba el centro de la estancia, rodeada de escombros y barro. Parecía como si los antiguos ocupantes hubieran abandonado el lugar a toda prisa, como demostraba el único zapato clavado en el barro, sombrío recuerdo de una huida desesperada. Hans y Felix se miraron, el miedo empezaba a apoderarse de ellos.
¿Por qué iba alguien a abandonar un zapato, a menos que estuviera huyendo de algo terrible? Decidieron que era hora de marcharse. Se retiraron con cuidado, el búnker parecía ahora un depredador a punto de saltar. Mientras se marchaban, la luz del día nunca había parecido tan acogedora. Esta experiencia, como la de Kylie, quedó grabada en sus memorias, un recordatorio constante de que el pasado a veces debe permanecer enterrado, y de que la curiosidad puede abrir puertas a terrores inimaginables. La estructura del búnker era realmente aterradora, impregnada de un aire de misterio y terror. Mientras Hans y Felix exploraban los oscuros y húmedos pasillos, la pregunta que les rondaba por la cabeza era, ¿qué podría haber ocurrido allí? Las paredes estaban frías y cubiertas de musgo, y la sensación de claustrofobia crecía a cada paso. Los pensamientos se desbocaban. Un antiguo búnker militar, posiblemente utilizado como refugio por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, un lugar donde podrían haberse urdido oscuros planes. Pero, ¿por qué se marcharon tan rápido los soldados? ¿Y fueron ellos quienes escribieron los mensajes en las paredes, o vino alguien después, buscando refugio o algo más siniestro? Nadie lo sabe, y quizá nunca se sepa. Pasemos ahora a otra historia intrigante. Llamemos a la persona Bill para proteger su identidad. Bill, aficionado al senderismo, decidió visitar a su hermano en 2016, en el norte del estado de Nueva York, cerca de Downsville. El hermano de Bill poseía una acogedora casita y un granero, un refugio perfecto para escapar del ajetreo urbano. El final del otoño trajo consigo un paisaje pintoresco, con las hojas anaranjadas cubriendo el suelo del bosque y el aire crujiente por el frío. Una tarde, Bill decidió explorar un estrecho sendero que serpenteaba por el denso bosque, no lejos de la casa de su hermano. La pista, poco transitada, conectaba varias propiedades rurales, creando un camino apartado y silencioso. Mientras caminaba, admirando la serena belleza del lugar, algo en el suelo llamó su atención, una mochila. La mochila parecía nueva, destacando sobre la alfombra de hojas secas. Sin embargo, de ella emanaba un olor horrible, un olor a podrido que hizo que Bill se estremeciera. La preocupación se apoderó de él, alguien podría haber perdido algo importante. Con un profundo suspiro, decidió que tenía que ver qué había dentro. Justo cuando estaba a punto de abrir la mochila, el sonido de pasos rápidos resonó en el bosque, y se oyó una voz grave y urgente: «Eso es mío, por favor, no lo toques». Un hombre corpulento, con una chaqueta sucia y unos vaqueros desgastados, surgió de entre las sombras, recogiendo la mochila del suelo con manos apresuradas. Sus ojos se cruzaron con los de Bill, creando un tenso momento de silencio. Bill, tratando de calmar la situación, explicó que creía que alguien podría haber olvidado la mochila allí. El hombre, con cara de sospecha, respondió que estaba guardando la caza en la mochila. Bill no era cazador, pero sabía lo suficiente como para comprender que guardar la carne de caza en una mochila no era una práctica habitual. Normalmente, se utilizaba una nevera portátil para mantener la carne fresca. Además, el horrible olor no tenía sentido, el cuerpo de un animal no empieza a oler tan rápido a menos que lleve varios días pudriéndose. El malestar de Bill aumentó. El hombre, al notar el escepticismo en el rostro de Bill, se apretó la mochila contra el pecho y murmuró algo inaudible antes de desaparecer de nuevo en el bosque. Bill se quedó quieto un momento, con el corazón latiéndole deprisa. Algo iba muy mal. La inquietud le acompañó de vuelta a casa de su hermano, donde contó la historia, incapaz de librarse de la sensación de haber presenciado algo más siniestro que una simple cacería en el bosque. El misterio de la mochila nunca se resolvió, pero el recuerdo de aquel encuentro hizo que Bill se mostrara cauteloso en sus futuros paseos. El bosque, antaño un remanso de paz, estaba ahora impregnado de una sombra de duda y miedo. Al igual que Ethan, Danny, Kylie, Hans y Felix, Bill tampoco olvidaría nunca el día en que la tranquilidad de su paseo se convirtió en un encuentro con lo desconocido. Bill se disculpó apresuradamente, con los nervios a flor de piel, y continuó caminando por el sendero, con el corazón aún acelerado por la extraña interacción. Tratando de disipar su miedo, empezó a caminar más deprisa. Sin embargo, la sensación de ser observado no le abandonaba. El hombre probablemente se había dado cuenta del nerviosismo de Bill, porque oyó el ruido de su mochila al caer al suelo mientras se alejaba. Al mirar rápidamente hacia atrás, se dio cuenta de que el hombre había vuelto a desaparecer entre los árboles.
La mente de Bill era una tormenta de pensamientos mientras intentaba llamar a su hermano, pero fue en vano, la señal de telefonía móvil era inexistente en aquel tramo aislado. La única opción era seguir adelante, con la esperanza de evitar otro encuentro con el desconocido. A medida que avanzaba, los sonidos del bosque se hacían más amenazadores. Las hojas crujían tras él, un sonido persistente e inquietante. Cada vez que miraba hacia atrás, no veía nada, pero la sensación de que le seguían aumentaba. En un momento dado, Bill vio por fin al hombre escondido detrás de un árbol. El pánico se apoderó de él. Sin pensárselo dos veces, empezó a correr, tan rápido como podía, escuchando las hojas y las ramas romperse tras él. La persecución era real. Su huida desesperada llevó a Bill a una propiedad abandonada, donde la hierba alta y descuidada mostraba años de abandono. Sin aliento y sin tiempo para pensar, corrió hacia la vieja casa, consiguiendo entrar por la puerta trasera que, milagrosamente, estaba abierta. Dentro, el aire estaba viciado y olía a moho. Se escondió debajo de una mesa en la primera habitación que encontró, intentando calmar su jadeo. El sonido de la puerta trasera al abrirse de nuevo le llenó de terror. En la casa resonaban pasos pesados que se acercaban cada vez más. La respiración agitada del hombre resonó en las paredes, revelando que él también estaba sin aliento. Los pasos se acercaron a la habitación donde Bill estaba escondido, pero por suerte el hombre no miró debajo de la mesa. Tras un momento que pareció una eternidad, los pasos retrocedieron y la puerta trasera volvió a cerrarse. Bill permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole sin control. Aunque oyó que la puerta se abría y se cerraba, permaneció media hora más debajo de la mesa, pues el miedo a que lo encontraran superaba cualquier impulso de salir. Solo cuando se dio cuenta de que la oscuridad se acercaba rápidamente, decidió que tenía que encontrar una carretera y pedir ayuda. Salió de la casa y corrió por una pista de tierra que parecía ser un antiguo camino de entrada. La pista le llevó a una carretera, donde finalmente consiguió que un conductor le llevara. De vuelta en casa de su hermano, Bill informó de todo a la policía local, con la voz aún temblorosa por la adrenalina. La policía llegó rápidamente a casa del hermano de Bill, dispuesta a obtener más información. Anotaron cuidadosamente el relato de Bill sobre el hombre, el lugar y los acontecimientos del día. Aunque nadie sabía exactamente qué había en la mochila, el horrible olor era una pista macabra. El hecho de que el hombre hubiera perseguido a Bill con tanta intensidad sugería que ocultaba algo terrible, algo que no quería que nadie viera. El recuerdo de aquel día permanecía grabado en la mente de Bill. El bosque, antaño un refugio pacífico, cargaba ahora con el peso de un oscuro secreto. Y al igual que Ethan, Danny, Kylie, Hans y Felix, Bill nunca volvería a ver los senderos de la misma manera, sabiendo que a veces lo que encontramos en el camino puede ser más aterrador de lo que podemos imaginar.